frase? Perfecto. Bueno, si no entendí mal, ustedes hoy, mejor dicho, el martes pasado terminaron de ver la teoría de funciones con Novara. ¿Puede ser eso? ¿Alguno dio con otro docente la teoría? Bien. Entonces se terminó de ver toda la parte de teoría de funciones y eso vamos a hacer un pequeño repaso acá. ¿Está? A ver, vamos a guardar esto. Ah. Uno de los temas que tiene la teoría de funciones son los parámetros por defecto. ¿Está? Yo puedo tener, por ejemplo, una función int sumar valores, donde tengo int a, int de b, int de c, fíjense acá el detalle, ¿no? Yo declaro en el prototipo, ¿no sé? Ustedes pueden, en esta parte la pueden ver como zona de cabeceo de prototipos, ¿está? En la cual la única diferencia es que a uno de los parámetros, le doy un valor por defecto. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Hay un pequeño detalle en la sintaxis en la cual, cuando yo codifico la función, esto no va. Ese valor por defecto va solo acá en el prototipo. Si hago así. Igual a más b más c, perdón, suma. Y acá puedo poner, por ejemplo, int resultado igual sumar valores y pongo que yo 74, 65 y 21, por poner alguna cosa. Code, la suma es resultado. Yo voy a poner un punto de interrupción acá. Vamos a compilar para ver que no me haya olvidado ninguna variable, nada. Está compilando. Ninguna. Carlito, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas, perdón, ¿Cómo se me anda, pasó la viejo? otra. Claro, por favor. Me escucho, fíjate que me demoré un poquito más de cuenta porque recién ahora hay 20 participantes. No, hace un ratito no, éramos bastante menos. Bien. Yo voy a poner un punto de interrupción acá. Observen esto. Yo ejecuto con la lupita. ¿Ven? Si yo pongo que el valor de A, ¿ven? Es 74, el valor de B es 65 y el valor de C es 21. Tal cual como lo coloqué acá. ¿Está? Entonces, retorno la suma e informo la suma. La suma es 160. Ahora, observen una cosa, ¿qué pasa si yo le quito unos parámetros? Lo llamo solamente con los dos primeros parámetros. Nada más que eso. Yo sigo con el punto de interrupción ahí. Observen lo que pasa. A, bien, vale 74. B,
vale 65, y C, como no lo usé acá, no le puse ningún valor, ¿qué hizo? Tomó su valor por defecto que está acá. ¿Está? Retorna la suma. Si vamos acá, ahí está, 154. Perfecto. O sea, se entendió el concepto de lo que es un parámetro por defecto. ¿Está? Yo puedo tener... otra cosa, los parámetros por defecto van siempre al final, nunca van en el medio de los parámetros, siempre al final. Entonces, significa que si yo no uso el parámetro por defecto, el compilador le asigna el valor por defecto del prototipo. En este caso, como yo no le puse ningún valor a C, lo llamé solamente con dos parámetros, asumió que C vale su valor por defecto que es este. Este es el concepto de parámetro por defecto. ¿Se entendió? ¿Alguno no entendió, por favor? Que esto lo van a tomar en los ejercicios y es pregunta de teoría. Si no se entendió, por favor que alguien me diga, lo explicamos otra vez. Bien. ¿Clarito entonces? Disculpe, profesor, ¿puede explicarlo otra vez? Bueno, perfecto. Mira, Sebastián, yo tengo una función en el prototipo donde tengo tres parámetros, A, B y C, que lo declaro con un valor inicial. Eso se llama, o lo podemos llamar, valor por defecto. ¿Está? ¿Qué es lo que vos ves acá? Ahí. Fíjate una cosa, si yo lo llamo a esto con los tres parámetros, yo le voy a poner acá un punto de interrupción y lo voy a ejecutar con la lupita. Fíjate que en el llamado de la función, A vale 74, bien, B 65, bien, y C 88, tal cual los puse los parámetros. Obviamente esto me retorna la suma y lo podemos ver acá. Bien. Acá, entonces, como yo llamé a la función con sus tres valores, a cada parámetro le asignó el valor correspondiente. O sea, el parámetro actual se asignaron en los formales. Ahora, vamos a hacer de cuenta, Seba, que yo voy a sacar un parámetro acá en la llamada. Voy a usar dos, solamente A y B. Nada más. No voy a poner como, voy a dejar el parámetro C, el tercero, vacío, sin nada, ¿lo ves? Ahora, yo grabo esto, lo voy a ejecutar con el input acá. Fíjate que A vale 74, B vale 65, y C, como no le puse nada, fíjate lo que hizo el compilador. ¿Qué le puso? Su valor por defecto. Entonces, como no usé el parámetro, el compilador le asigna el valor definido por defecto. Otra cosa acá. F6. Acá está la suma. Ahora sí, muchas gracias, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien. Esto es lo que es un parámetro por defecto. Y recuerden, ¿está? Si yo hago la función con los prototipos arriba, la definición abajo, el prototipo arriba lleva esto, pero la definición abajo no. ¿Lo ven? Ahí está. Ahora, distinto es que si yo hago esto, directamente lo pongo acá arriba, entonces ya no hace falta. ¿Está? Esto si yo lo definía arriba, esto también es válido, esto vale, sin prototipo, directamente lo codifico arriba y es exactamente la misma cosa. Lo ejecuto. Uy, ¿qué le pasó?
Ahí está. Esperen que voy a desactivar el antivirus, ya me está. Ahí está. Lo ejecuto. Ahí está. Bueno, esas son las dos formas de hacer la función, ¿no? Ahora vamos a otro tema importante que les pueden llegar a tomar seguramente en el parcial. Y a esto lo voy a grabar como ejemplo de sobrecarga. Vamos a hacer una cosa que ¿qué es yo? Float. Uy. Y acá digo, por ejemplo, vamos a codificar la función. Y digo float retorno resultados igual a sobre b. Y retorno s. ¿Está? Ahora acá digo float igual dividir qué sé yo 17 sobre 3, qué sé yo, por decir 17,3 code es, vamos a hacer un espacio, en vamos a compilar que no más, ningún problema, y ahí está el resultado. Vamos, me dio un valor entero. Bueno, me dio un valor entero, ¿no? Porque sea porque estas dos fueron enteras, ¿no? A ver acá. Float red A sobre B. Bueno, no importa, dio entero porque acá debe ser que los parámetros son enteros. Ahora observen lo que voy a hacer ahora. Float dividir float A B. Acá float A B. Y acá vamos a poner, qué sé yo, 28.3 sobre 3.7. Vamos a hacer una división de float. Compilo. ¿Qué es lo que no le gustó? Ah, perdón. Ah, no está en float dividir. Float B. ¿Qué no le gustó? A ver, un momento. A ver, vamos por defecto, sobrecarga.
¿Será que hay que declarar las variables? A ver. ¿No? A igual a 38.3. B igual a 3.7. Punto y coma. Y acá ponemos, momento, A y B. Mira, a vos te digo. Ahí está, ¿lo ven? Ahora lo tomó. Fíjense, lo ejecuto y ahí está el resultado, ¿no? Bien. De esto se trata la sobrecarga. La sobrecarga se da cuando tenemos dos funciones del mismo nombre, pero con distintos parámetros, o sea, ya sea en la cantidad de parámetros o en el tipo de datos. ¿Está? No todos los lenguajes de programación me dejan tener funciones que se llamen igual. ¿Está? Fíjense en esto. Observen acá, ¿no? Int C D. Yo voy a poner que C es igual a 7, a aquello 17. D igual, qué sé yo, 6. Voy a poner el resultado 2 igual a C sobre D. Este code lo voy a llevar acá. ¿No? Ahí. Entonces, grabo esto, voy a compilar, no, ningún problema. ¿Ven? El resultado, no, ahí me está dando acá, debe ser por los parámetros, ¿no? Me está forzando la división entera. Entonces me da solamente Claro. la parte entera. A ver. Sí, lo que te iba a decir, si en todo caso, para que quede más claro que estás usando una u otra función, podrías ponerle el mismo valor a los dos ejemplos, pero uno usar división entera y el otro usar división flotante. Ajá. Sí, a ver ahora. No, sigue dando lo mismo. No le hace eso. Lo tenés que llevar a flotante, castear de manera explícita. Pero Floated. Voy a dejarlo así ahora por ahora dejarlo así. Lo que quiero ver es lo que quiero que vean es otra cosa, aparte de eso, ¿no? Yo voy a poner ahí un punto de interrupción y lo voy a empezar a seguir paso a paso. Fíjense que dependiendo del tipo de parámetros, cómo el compilador decide a cuál de las dos funciones llamar. Lo voy a ejecutar con la lupa. Ahí está, F6 llama al float flotante. ¿Ven? Porque las variables son flotantes. ¿Ven? Y ahora, fíjense a cuál de los dos divididos va a llamar. A este, al otro, el de los enteros. ¿Ven? Ahí está. Pero el tema sería que se puede tener dos funciones llamadas exactamente igual, pero con distintos tipos de parámetros o distinta cantidad de parámetros. ¿Está? Esa es la sobrecarga, en definitiva. Poder tener funciones con de igual nombre, pero con distintos parámetros. Esto es la sobrecarga. Bien. Sigamos. Bien.
Otro tema que van a usar muchísimo en el segundo parcial, mucho, y en el final ni hablar. Vamos a hacer así. Y a esto lo vamos a grabar como ejemplo de tupla. Bueno, vamos a suponer vamos a generar una lista de 10 valores numéricos al azar. Esta. Codificar una función que retorne una tupla con los dos mayores de la lista. Bien. La tupla, la tupla es una estructura de datos en realidad que permite retornar en una función más de un valor. ¿Está? Por ejemplo, yo voy a hacer, fíjense en esta, ¿no? No, antes de hacer esto vamos a hacer lo siguiente, gente, si no, no va a quedar claro. Vamos a poner vector y B. Vamos a seleccionar el vector, control H, así ya nos pone el vector, y vamos a hacer for y igual 0. Vamos a decir que el B, el B sub I es igual a 100 más gran sobre 300, por decir algo. No, perdón, acá es. Perfecto, nosotros vamos a seleccionar el RAM, control H, ahí está. Y vamos a mostrar en pantalla code para, bien. Vamos a ejecutar esto hasta ahora. Ah, perdón. Ah, no, perdón. B, vamos a hacer así. B de 10. Así. Ahí está. Ahí están mis 10 valores. ¿Está? Como nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta ahora, una función nos devuelve un único valor. Nada más. Un entero, un boolean, un float, un string, lo que sea. Pero en realidad nos indica que muchas veces vamos a necesitar que nos retornen más de un valor, una función. Y uno de los recursos que tenemos para eso es la tupla, o tupla. A ver, vamos a ver. Vean esto, ¿no? Tupla in. Y le vamos a pasar como parámetro el vector. Y fíjense la
¿cómo es la sintaxis? Tupla, lo selecciono, hago control H, ahí está, ahí me incluyó la tupla. Esto me está indicando que me va a devolver dos valores enteros. Yo puedo poner la cantidad de valores que yo quiera acá. Incluso puedo hacer que me devuelva un entero y un string, o un entero y un float, o dos float, lo que yo quiera. El nombre de la función, get dos mayores y el vector. Es decir, hasta ahora quiero que tengan claro bien la sintaxis. Tupla es el tipo de dato que retorna la función. Es un tipo de dato genérico y lo van a entender mucho mejor cuando el año que viene, cuando vean la programación genérica en PO. Lo van a ver bien. Esa tupla me va a devolver dos valores enteros. ¿Está? Los dos mayores y eso. Ahora fíjense, ahora la voy a codificar. Int el mayor 1 igual 0. ¿Sabes lo que es una tupla? ¿Cómo? Tupla. ¿Qué pasa? Perdón, disculpe. ¿No? Int mayor 2 igual a 0. Bueno, vamos a hacer la búsqueda de dos mayores, ¿no? Punto 6, como es un vector lineal, recuerden que va sin ningún tipo de índice. Pregunto, si el b sub i mayor que el mayor 1, entonces el que era mayor 1 pasa a ser mayor 2 y el mayor 1 toma el nuevo valor. Cierro la llave, else, abro llave, simplemente pregunto si es mayor al mayor 2. Abro llave, en ese caso, el mayor 2 pasa a ser el nuevo mayor 2. Ahí está, hasta ahí está la búsqueda de dos mayores, no es nada nuevo. Ahora, fíjense cómo sería, ¿no? Return make tupla M1, M2, M2. Arma la tupla y la retorna en el nombre de la función. ¿Ven? Retorna. Esta sería la sintaxis. Esto es el make, el que genera o arma la tupla y la retorna como si fuera un tipo de dato en el nombre de la función. Y en el cuerpo del programa, int mayor 1, mayor 2. ¿Está? Y fíjense cómo capturar la tupla tornada por la función. Vamos a capturar. Esa es la sintaxis. tie, mayor 2 igual get dos mayores y type lo que hace es capturar la tupla que genera get dos mayores y descomponerla en dos valores o en los n valores de tipo int en este caso. Bueno,
Code. El primer mayor es code. Perdón, ¿eh? El orden siempre va a estar determinado por la función makeTuple. Claro, siempre, exactamente. Actualmente acá que está dado con el make, que es lo que retornás primero. ¿Está? Si yo retorno M2 y M1, no, acá lo tengo que dar vuelta, ¿no? Mayor 2 acá y mayor 1 acá. Gracias. El segundo mayor es mayor 2. ¿No? Ninguno, bien. Ahí está, el primer mayor 369 y el segundo mayor el 362. Ahí me devolvió los dos mayores en una tupla. Pregunta de teoría. ¿Es posible devolver más de un valor en una función? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, Sí. con la tupla. Otra cosa, después vamos a ver cuando hagamos ejercicios parecidos a parcial, que ustedes pueden devolver dos valores en una función de la siguiente manera. Un valor lo devuelve con el return. ¿Está? Perfecto. Y otro valor lo pueden devolver con algún parámetro pasado por referencia. Y ahí pueden devolver dos valores. La otra es la tupla, que es lo que estamos viendo acá. Que acá lo hicimos con dos, pero acá adentro, en estos piquitos que puede haber cualquier cantidad de valores y de distinto tipo. Y otra que vamos a ver, todavía no vimos, que es el struct. Eso todavía no lo vimos. Bueno. Ahora, yo les voy a mandar ahora al mail el ejemplo de tupla que hicimos recién. Aguántame un segundito, vamos a redactar un mensaje. A ver, yo voy a cortar un poquito la grabación ahora. Vamos a pausar la grabación. Bien. En C hay otro tipo de función que nosotros no hemos visto todavía, que es la función de tipo void. La función de tipo void no retorna ningún resultado. Lo único que hace es tomar o sea, recibir o retornar valores a través de sus parámetros, pero no hace ningún retorno en el nombre. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Observen esto, ¿no? Void intercambiar. A y B. ¿Está? Y todo lo que voy a hacer es int out igual A igual a B y B igual a auxiliar. ¿Está? Ese es mi intercambio. Y ahí nomás, no, fíjese que no, yo no pongo ningún return ni nada. ¿Por qué? Porque es una void, no hace falta. Fíjense que yo voy a hacer acá code. Fíjense que directamente intercambiar A, B. Fíjense la otra diferencia, ¿no? Yo no tengo que hacer acá variable igual llamado a la función. Simplemente llamo a la función porque la función no retorna nada.
y digo, code, vamos a dejar un par de... Code. Ahí está. Ingreso dos valores, los intercambio y los muestro por pantalla. Vamos a hacer, acá se llama ejemplo, función void. Bien. Vamos a ingresar un 100 y un 400. Fíjense qué pasó. No los intercambió. A ver si alguien se da cuenta que me olvidé. Los Amberson. Sí, señor. Tienen que ser parámetros por referencia, los ampersand. Sí, señor. Exactamente eso me olvidé. Muy bien ahí. ¿Quién me contestó? Yo, Maldonado Francisco. ¿Cómo va? Bien, Francisco. Perfecto. Me olvidé los ampersand porque como yo, los parámetros van y vienen, tienen que ser modificados, entonces tienen que ser por referencia con el ampersand. Ahora, si yo ejecuto esto, voy a poner un 100 en A, un 400 en B, y el valor de A4, ahora sí los cambio, ¿no ven? Ahora sí lo hizo. Pero lo importante es ver este tipo de funciones. ¿Está? Voy a intercambiar, no retornan nada en su valor, pero sí se pueden mover a través de sus parámetros. Y fíjense que para el llamado de la función no me hace falta poner variable igual llamado de la función, porque no retorna nada. Tampoco me hace falta acá tener un retorno. Esa es una clase de función que, ¿cómo es? No retorna nada en el nombre. Simplemente las usamos muchas veces para generar algún tipo de proceso. Intercambiar dos valores. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que necesitamos dibujar un recuadro en la pantalla. Eso no retorna ningún valor, simplemente dibuja un recuadro en la pantalla, nada más. Para eso usaremos la función void. Ese es un tipo de función que también van a tener en C. ¿Está? Bueno, gente, ahora viene... momento. Uno de los últimos temas de funciones. ¿Qué es la recursividad? Una función recursiva, el principal elemento que tiene una función o característica que tiene una función recursiva es cuando la función se llama a sí misma. Observen acá este ejemplo que es de un factorial. Por ejemplo, el 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. En este caso sería igual a 24, ¿no? Yo lo puedo resolver iterativamente a eso. Hago un bucle for decreciendo y voy multiplicando de 4 hasta 1 y el resultado. Pero también está acá, perdón, vamos a poner int. Vamos a usar el método recursivo de paso para aprender a usar la recursividad. Y acá también vamos a usar int. Fíjense.
Ustedes saben que irremediablemente el factorial de 0 es irremediablemente 1, ¿no? Ahora, si no es 0 este x, retorna x, el valor actual, por el llamado a sí mismo del número anterior. Es decir, observen, yo voy a poner acá un punto de interrupción para ir viéndolo, cómo funciona eso. ¿Está? Vamos a poner F6, ahí empieza. El llamado, ¿ven? X, acá a ver si lo pueden ver, X vale 4 ahora, ¿ven? No es 0, entonces retorna este X, 4 por el autollamado por el número anterior. Fíjense cuánto vale X ahora, 3. No es 0, entonces retorna ese 3 por el llamado con el número anterior. Se autollama otra vez. Fíjense, vale 2. ¿Está? Vale 1. Y finalmente, como vale 0, retorna. Cuando se termina el autollamado, estos que ven acá se llaman empiladas de llamadas. Tienen que tener en cuenta una cosa. Cada vez que una función se autollama, ese autollamado se genera en otro espacio de memoria. ¿Está? Quiere decir que cada autollamado ocupa un espacio de memoria y se encarga de resolver parte del problema. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos lo que ustedes ven acá, que en mi caso es una condición de corte? En algún momento en la función recursiva se tiene que terminar el autollamado. ¿Qué pasa si yo llamo a una función infinitamente? ¿Qué va a pasar con la memoria? Eventualmente se va a agotar. Exactamente. O sea que una de las condiciones que tiene que tener una función recursiva, la primera dijimos que es que se autollama, que se llama a sí misma. Y la segunda tiene que tener una condición de corte. No podemos tener una función recursiva que se llame infinitamente. Una vez que se termina el autollamado, observen cómo se empiezan a desempilar las llamadas. Observen la lista que está acá, ¿no? Se va, se va, se va, se va, se va. Y obviamente ya me mostró el resultado que es 24. Vamos a ver esto en una forma más gráfica. No, este no era. Perdón, ¿eh? Acá está. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy haciendo el factorial de 4, que es esto. Empieza con 4. Está, como no es 0, se llama con 4 por el siguiente número. Como no es 0, es 3 por el siguiente número, 2 por el siguiente, así. Cuando llega al fin del autollamado, empieza a hacer el proceso inverso. En realidad, esto está al revés. Esto hace 1 por 2 por 3 por 4, así. Una vez que termina el autollamado, empieza a hacer 1 por 2 por 3 por 4, que es el camino inverso que ustedes vieron, para retornar finalmente el resultado, que es 24, que es lo que ven acá. Y acá El retorno, perdón, el retorno siempre tiene esta estructura de ir a autollamarse y recién ejecutar la orden a la inversa. exactamente, como lo ves acá, retorna el X actual por el llamado al valor anterior, ¿ves? Sí. Eso es lo que genera autollamados. Y recuerden lo que les dije, cada autollamado se ejecuta en un espacio de memoria distinto. Quiere decir que cada instancia de la función se encarga de resolver una parte de la operación. ¿Está? O sea, no es que todo el autollamado se genera en la misma espacio de memoria, porque en cada autollamado los parámetros, los variables tienen un estado distinto. ¿Está?
Vamos viendo esto, lo vamos a ejecutar de vuelta. Vamos a ejecutarlo con la lupita. Ahí está. Factorial de 4. F6. ¿Ven? X vale 4. En realidad, X vale 4. ¿Ven? El llamado con 3. El llamado con 2. El llamado con 1. Y ahora, como llegó a 0, ya está, llegó al final, retorna 1 y empieza a hacer el camino inverso. Multiplica 1 por 2, por 3, por 4 y se termina el autollamado. Y ahí tiene el resultado final 24. Lo interrumpo un poquitito ahí. Y esto que sucedió acá no es otra cosa que lo que acaban de ver aquí. Incluso estaba pensando de que ni siquiera necesitamos llegar hasta 0. Con que lleguemos hasta 1 acá, retorno 1 y ya está. Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Ahí está. Exactamente lo mismo. Ahora, va a haber varios ejercicios con recursividad. Les pueden llegar a tomar recursividad, ya sea en el parcial mismo como en el coloquio, o en los dos lados, cuando tengan que rendir el final. Con lo cual, es importante que entiendan el mecanismo. O sea, no creo que se lo aprendan de memoria ahora, porque de esto vamos a hacer más ejercicios. Pero si alguno no entendió el mecanismo de cómo funciona la recursividad, por favor me lo digan. Necesito que todos más o menos hayan razonado cómo funciona esto. ¿Está? Si alguno no lo entendió, lo explico otra vez. ¿Alguno me habla Estaría por bien si dejabas como estaba antes el 0, Manuel, porque ¿Sí? te abarca el caso de factorial 0. Sí, siempre, pero no va a ser tan complicado. Para que coincida con el esquema, por eso. Ah, ok. No, me faltó hacer uno mal, 0, obviamente. Perfecto. Fíjense. Yo les voy a mandar esto ahora. Aguántenme un segundito. Un ejemplo de recursividad. Acá está el factorial. Ahí les estoy enviando a todos ustedes el ejemplo del factorial. Si alguno no lo recibió, por favor me avisa, me dice, por favor. Y yo les voy a dar unos minutitos y quiero que intenten sobre esta base que ven aquí, hacer una función que calcule la potencia de un número. O sea, int potencia, int x, int
Así. ¿Está? Recursiva. Y que resuelvan en forma recursiva con el mismo, con un mecanismo parecido al factorial, pero que hagan la potencia. Yo les voy a dar, voy a pausar la grabación ahora para que no quede huecos. Voy a pausar la grabación.